Hola, hola, bobitas de mi corazón. Estoy aquí en el colegio y traigo una pizza porque hoy vamos a hablar de pizzas. Sí, bobitas, bien. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Les voy a hacer un resumen de toda la teoría que hemos visto hasta ahora de geometría. Entonces, aquí voy. Les voy a compartir pantalla y vamos a aprender todo, absolutamente todo, en un video lo más corto posible. ¿Listo? Bien. Vamos a empezar con algo muy simple, que se vea mi sombrero de pizza, ¿sí? Vamos a empezar con con las circunferencias, ¿sí? Círculos y circunferencias, o áreas circulares, si quieren. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienes que saber de una circunferencia o de un círculo? Lo que tienes que saber es que el perímetro va a ser 2 veces pi por el radio. ¿Listo? El radio es una línea que comienza en el centro del círculo y llega hasta el contorno de la circunferencia. El área de un círculo, el perímetro se refiere a esto que voy a dibujar de color rojo. Es el contorno de la circunferencia, ¿ok? Cuando dices perímetro tienes que decir circunferencia, porque nos estamos refiriendo al contorno, y cuando dices área tienes que decir círculo. Entonces esto que estoy pintando de celeste va a ser el área. Y lo que está de rojo, ya saben, el perímetro. El área de un círculo es pi por r al cuadrado, ¿sí? Fíjate que al dibujar pi, hago así curvas y encima una curva así con sombrerito, ¿sí? No es lo mismo hacer esto. Esto es pi mayúscula y esto es pi minúscula, ¿ok? Bien, ¿qué más? En algunas circunferencias vas a necesitar sacar pedacitos de pizza, ¿sí? Mira, por ejemplo, acá. Quiero que calcules el área de este pedazo de pizza de 60 grados de ángulo, ¿sí? Bueno, se escucha ahí el... Buenos días, profesora de al lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que averiguar cuántos pedazos de estos podrán entrar en una pizza completa. Ese es mi trabajo, averiguar cuántos de estos pedazos entran en una pizza completa. Entonces, para eso yo tengo que dividir 360 entre el ángulo que me están pidiendo y el resultado de eso me va a salir el número de pedazos. ¿Sí? Ahora, tú y yo sabemos que el área de un círculo completo es pi por r al cuadrado. Ese es el área total, ¿sí? Si tú lo divides, esta área total, entre el número de pedazos, estamos hablando del área que nos interesa, que es de un pedacito de pizza. ¿Listo? Porque estoy dividiendo todo el área entre el pedacito que tengo para encontrar cuántos de estos existen dentro de los 360 grados, ¿ok? Entonces, mira, más o menos la fórmula viene así. Pi r cuadrado es el área total de la circunferencia dividido entre el número de pedacitos que viene siendo 360 entre tita. Entonces, 360 dividido tita. Si te das cuenta, esto es una especie de... una especie de... perdón, de fracción de 2 pisos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo 2 enteros entre 3 medios, esto sería así, 2 enteros entre 3 medios y tengo la fracción de 2 pisos, donde los extremos, la multiplicación de los extremos van arriba y la multiplicación de los extremos van abajo. Acá va a ser exactamente lo mismo, extremos van arriba y medios van abajo. Entonces queda pi por r al cuadrado por tita dividido entre 360, ¿cierto? Esto va a ser el área de un pedazo de pizza. Puedes hacerlo respetando las fórmulas, podrías hacerte un formulario, ¿sí? En donde tendrías, por ejemplo, ya tendrías que haberte anotado 3 formulitas, ¿no? Ahí están 1, 2 y 3, ¿ya?
Si quieres hallar esto, puedes usar el formulario, puedes usar la fórmula o puedes usar simplemente tu lógica y dividir pi r cuadrado entre el número de pedazos y nada más, ¿sí? Entonces todo depende de ti. Hablemos ahora de anillos. Por ejemplo, yo quiero encontrar el área de este anillo, parece un anillo, ¿no? Entonces, a mí me tienen que dar dos datos. Me tendrían que dar el dato del radio grande, que es R2, le podríamos llamar, y me tendrían que dar el dato del área pequeña, que es, del círculo pequeño, que sería R1. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es encontrar el área grande, restarle el área pequeña, y eso me daría el área del anillo. ¿Listo? Entonces, esto es fácil. Esto solamente es pi por R2 al cuadrado menos pi por R1 al cuadrado va a ser igual al área del anillo que estoy buscando. ¿Sí? Hagamos de cuenta que R2 es 2 y que R1 es 1. 2 al cuadrado sería 4 veces pi y 1 al cuadrado sería una vez pi. Solo pi, ¿no? Entonces, fíjate que esto tendría que ser 4pi menos 1pi es 3pi, ¿cierto? Entonces, yo puedo escribirlo como 4 menos 1 pi, ¿verdad? Y como este 4 no siempre va a ser 4 y el 1 no siempre va a ser 1, yo puedo simplemente ponerlo como estaba, R2 al cuadrado y R1 al cuadrado, para hacerlo la fórmula más condensada nada más, o la puedes tomar como la original, que es esta, o puedes también usar esta, o puedes usar simplemente tu lógica restando las dos áreas y ya, ¿sí? Entonces, ahí está el área de un anillo. Ahora hablemos del área de un trapecio circular. ¿Okay? Un trapecio circular va a ser también un anillo, solamente que vamos a tomar un pedazo. Este pedazo va a tener también un ángulo. ¿Sí? Y este es el área que queremos hallar. Entonces, es bastante sencillo. Igual, vamos a encontrar a ver cuántos pedazos de estos entran en mi circunferencia. Para encontrar el número de pedazos, dividiremos 360 grados, que es el tamaño del ángulo de una vuelta completa, entre el ángulo que estemos trabajando. Puede ser 60, puede ser 90, puede ser 45. El ángulo que te dé el ejercicio. Encontramos el número de pedazos y al área de la dona completa o del anillo completo, lo vamos a dividir entre el número de pedazos y eso nos va a salir el área de nuestro trapecio. ¿Listo? Entonces, como el área de una dona era pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, eso lo vamos a dividir entre el número de pedacitos, que va a ser 360, y ya sabes, ¿no? El denominador de un denominador termina siendo numerador por el tema de extremos por extremos van arriba y medios por medios van abajo. Es lo mismo que acá. ¿Listo? Exactamente lo mismo. Fíjate cómo queda el 360 abajo y el tita va arriba. Entonces, esta es la fórmula del área de un trapecio circular. ¿Listo? Eso es. Vamos con áreas cuadrangulares, ¿sí? Hablemos de las áreas cuadrangulares. Tenemos primeramente algo muy interesante que son los cuadrados. Hablemos de los cuadrados perfectos, ¿sí? Los cuadrados van a estar a 90 grados siempre. Aparte que los cuadrados son equiláteros, es decir, sus cuatro lados son iguales. Entonces yo voy a demostrar que al hacer diagonales en un cuadrado, los ángulos me quedan de 90 grados y también que los lados son iguales. Las dos diagonales de un cuadrado se parten en dos partes iguales y además caen a 90 grados, pero eso lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Vas a tomar primeramente este triángulo y vamos a darnos cuenta que es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Los ángulos opuestos a esos lados iguales tienen que ser iguales también entre sí.
Entonces, estamos hablando de ángulos de 45 y 45. ¿Por qué? Porque 45 más 45 es 90 y 90 más 90, 180. Recuerda que todo triángulo debe tener sumados sus ángulos 180. Hablemos entonces ahora de este otro triángulo que cruza. Este triángulo es idéntico, ¿no? Entonces también tendremos 45 grados y 45 grados. Entonces, quiero que te fijes el triángulo pequeñito que queda al centro y que te fijes que queda haciendo dos ángulos de 45, 45, lo cual me indica que estos sí o sí tienen que ser 90. ¿Para qué? 90 más 90 me da 180. Entonces, lo mismo va a pasar en todos los triángulos del cuadrado, así que todos los triángulos son a 90 grados y además que son triángulos isósceles, por lo tanto, todos van a tener lados iguales entre sí. Porque si este mide 90 y es isósceles también, entonces 45, 45 mismos lados. Lo mismo aquí, 45, 45 mismos lados y 90, 90 y 45, 45 mismos lados. ¿Ok? Entonces, esa es la demostración de por qué en un cuadrado, cuando trazas las diagonales, se forman ángulos de 90 grados y lados iguales. También sabemos que el área de un cuadrado va a ser lado por lado. Recuerda que esto es lo mismo que decir base por altura, pero como la base y la altura son iguales, entonces queda siendo lado por lado. Y recuerda que cuando multiplicamos dos veces la misma distancia, esto se vuelve lado al cuadrado. ¿Sí? Hablemos ahora sobre rombos. Los rombos son muy parecidos a los cuadrados, solamente con una diferencia. El rombo también es equilátero, pero el rombo puede alargarse o puede achatarse. O sea, es un cuadrado alargado o achatado. ¿Sí? Vamos a tener también diagonales en los rombos. Si puedes decirme, pero profesor, no son diagonales. Yo sé que las diagonales son oblicuas, pero yo te voy a decir aquí lo que está chueco es tu cuadrado, no está chueco las diagonales. O sea, si tú giras tu cuadrado a lo que sería normal, estas serían diagonales porque estás uniendo dos puntas, ¿cierto? Entonces vamos a tener la diagonal mayor y vamos a tener la diagonal menor. La diagonal mayor y la diagonal menor, ¿ok? Entonces, primeramente decirte que el área de un rombo va a ser la multiplicación de las dos diagonales dividido entre 2 y eso lo puedes anotar en tu formulario, ¿ok? Para cualquier rectángulo también tenemos esta fórmula base por altura. ¿Listo? Ahora, hay una curiosidad en los rombos. Los rombos, al igual que los cuadrados, también caen a 90 grados y también caen a la mitad de sus diagonales. Pero eso lo tenemos que demostrar. Vamos a demostrar que este triángulo es idéntico con este triángulo y ese triángulo a su vez es idéntico con este triángulo y a su vez es idéntico con este otro triángulo de acá. Para demostrar que los triángulos son iguales, estamos hablando de criterios de congruencia, ¿sí? Vamos a usar el criterio de congruencia entre dos triángulos que es lado, lado, ángulo. Entonces quiero que te concentres en estos dos triangulitos, el rojo y el verde. Date cuenta que como el rombo es equilátero, estos dos lados van a ser iguales. Entonces ya tenemos el criterio lado. También date cuenta que esta altura del triángulo rojo es la misma que la altura del triángulo verde, entonces tenemos otro lado. También date cuenta que al ser este un triángulo isósceles, tenemos que sus ángulos van a ser iguales, entonces tenemos también cubierto el criterio ángulo, por lo tanto todos estos triángulos de colores van a ser iguales, entonces vamos a tener ya demostrado que las diagonales se dividen a la diagonal, se dividen entre sí en dos partes iguales. Por eso estoy poniendo dos puntos verdes y dos puntos rojitos acá. Son lados iguales, ¿ok? Ahora, también podemos ver que si todo esto es una línea recta continua, esto va a medir 180 grados, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a medir 90 y esto también, ya que son triángulos idénticos, tienen que tener ángulos idénticos, entonces tiene que ser 90 y 90. Esa es la demostración de por qué los rombos también, sus diagonales se dividen a 90 grados y se dividen también a la mitad. ¿Listo?
Bien, hablemos ahora sobre los paralelogramos. Los paralelogramos regulares, ¿sí? Son estos. Tenemos una base y tenemos una altura. Recuerda que las alturas son líneas que comienzan de un vértice y caen ortogonal, es decir, a 90 grados en el lado opuesto. Entonces, si tú quieres hallar el área de un paralelogramo, simplemente tienes que multiplicar la base por su altura y ya. Anótate también esa fórmula en tu formulario. Recuerda que en el examen no vamos a poder usar formulario, pero al hacer tu formulario vas a aprender y eso es lo importante, ¿ok? Pasemos a los trapecios. Los trapecios son así. Tienen una base menor, tienen una base mayor y también tienen una altura. Recuerda que las alturas comienzan de un vértice y caen ortogonal al lado opuesto. Entonces, el área de un trapecio va a ser la siguiente. Base más base dividido entre 2 multiplicado por la altura. Y eso lo puedes anotar en tu formulario. Esto tiene una demostración interesante, al igual que la demostración del área de un paralelogramo. Tú lo puedes ver esto en el PDF y tratar de entenderlo. Si necesitas que te explique la demostración, lo podemos hacer en otro video, porque ahora no quisiera alargarme con la demostración y confundirte más. ¿Ok? Acabamos de ver entonces áreas circulares, áreas cuadrangulares y vamos a ver ahora áreas de polígonos. Los polígonos son figuras equiláteras, ¿ya? Pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados, pueden ser pentágonos, pueden ser hexágonos, heptágonos, octógonos, decágonos, lo que sea, ¿sí? Nonágonos, de cualquier número de lados, pero lo que los diferencia o lo que los hace especiales es que sus lados van a ser iguales. Todos sus lados son iguales, ¿ok? Eso implica que cuando yo parto del centro y hago líneas, estas líneas que van a los vértices del polígono también son iguales, ¿ok? A estas líneas se les llama radios. Es cierto que no es una circunferencia, pero se parece y por eso se les llama radios. Ahora, cuando yo saco una altura en uno de estos triangulitos, esa altura se llama apotema. ¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular el área de un polígono, basta que yo encuentre el área de un triángulo y lo multiplique por el número de triángulos que tiene el polígono y eso me va a salir el área del polígono. Ahora, aquí hay algo interesante. El número de triángulos que tiene un polígono es igual al número de lados que tiene el polígono. Si este es un hexágono, va a tener 6 triángulos. Si es un pentágono, va a tener 5 triángulos. Un cuadrado va a tener 4 triángulos. Entonces, eso te puede ayudar en algo. También podemos ponerle en el formulario. Ahora, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, la base va a ser el lado de un polígono, porque estamos hablando de esto, ¿verdad? Es el lado de un polígono. Entonces, el área de un polígono va a ser el área del triángulo, que es base, lado, por altura, apotema, sobre 2, multiplicado por n, que es el número de lados. Si yo lo multiplico por el número de lados al área del triángulo, entonces encuentro el área del polígono. ¿Ok? Eso es todo sobre polígonos y ahora pasemos a los triángulos, que es lo más difícil, lo dejé para el final. ¿Listo? Bien, entonces hablemos sobre triángulos. Primeramente tienes que saber que la sumatoria de los ángulos de un triángulo siempre tiene que darte 180, digamos alfa, beta y gamma. Alfa más beta más gamma tiene que ser 180 grados. Solamente le estoy poniendo nombres griegos a los ángulos, así que no te vayas a asustar, solo son nombres. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa con los triángulos equiláteros? Los triángulos equiláteros tienen 3 lados iguales y tienen que tener 3 ángulos iguales también. Por eso le estoy poniendo alfa, alfa, alfa. ¿Sí? Entonces, alfa más alfa tiene que ser igual a 180 grados. La única opción es que, bueno, alfa más alfa es 3 veces alfa, 180 grados. Entonces, alfa debe ser 60 para cumplir con la igualdad.
¿Listo? En los triángulos equiláteros, entonces, siempre miden 60 grados. Hablemos sobre los triángulos isósceles. Los triángulos isósceles solo comparten dos lados. Al frente de ese lado va a estar un ángulo igual al otro, ¿sí? Pero el tercer ángulo va a ser diferente. No es necesario que siempre sea 45 grados, puede ser cualquier ángulo, ¿sí? Si esto, por ejemplo, mide 60, para llegar a 180 a mí me hace falta 90. Entonces, en ese caso, si esto mide 60, para llegar a 180 me falta 120, ¿cierto? Porque 120 más 60 es 180. Entonces, en ese caso, esto va a ser 60 y 60, y ya sería un equilátero. Pongamos otro ejemplo. Si este ángulo mide 50, voy a necesitar 130 para la sumatoria de los otros dos ángulos, y 130 entre 2 viene siendo 15 más 50, 65. Entonces, esto va a medir 65 y esto va a medir 65. Pero cuando se trata de triángulos isósceles, pero rectángulos, sí o sí esto tiene que ser 45 y 45, porque ya tenemos el ángulo de 90 y solo nos falta 90 para completar, ¿ok? A 180. Entonces, estos son los isósceles. Ahora, ¿qué sucede en isósceles y equiláteros cuando yo saco alturas desde los vértices? Una altura cae a 90 grados en el lado opuesto. En equiláteros y en isósceles, pero en este tipo de isósceles tendría que partir de aquí y caer a 90 grados, sucede que estas alturas caen exactamente a la mitad de los lados opuestos, en isósceles y en equiláteros, ¿sí? Por si acaso en este tipo de isósceles que están volcados no puedo decir lo mismo, ¿no? Si saco una altura me sale uno de los catetos. Parto de este vértice y llego ortogonal al otro, es uno de los catetos, ¿cierto? Entonces no puede caer a la mitad. Solamente valdría el que parte del vértice opuesto a los ángulos iguales y cae ortogonal al lado opuesto, ¿no? Que sería el que contiene a los dos ángulos iguales. Espero que se haya entendido ahorita. Equiláteros isósceles, ¿ok? Eso sucede con ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo junto tres alturas? Cuando junto tres alturas se forma un punto que se llama ortocentro. Es donde se unen las alturas. Cuando yo uno tres medianas, ahorita te explico qué es una mediana, vamos a formar el incentro. ¿Ya? Y también voy a formar el circuncentro cuando junte tres mediatrices. Ahorita te explico qué son mediatrices y qué son medianas, ¿listo? En el ortocentro voy a tener entonces tres alturas. Altura, altura y altura. Lo que va a pasar con el ortocentro es que se va a dividir en 1/3 y 2/3 de la altura, ¿sí? Entonces, esto es 1/3 de la altura de h, ¿no? Y esto es 2/3 de h. Es decir, si la altura mide 9, esto va a ser 3 y esto va a ser 6. Siempre es el doble, ¿te das cuenta? El rojo es la mitad del verde, o sea, son como 3 pedacitos. ¿Listo? Si tú encuentras el valor de la altura, puedes encontrar el valor de la parte verde y encontrar el valor de la parte roja, ¿sí? Ahora, aquí un dato extra. ¿Cómo encuentras el valor de la altura? Usando Pitágoras, ¿no? En los triángulos rectángulos siempre podemos usar Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y se aplica para cualquier triángulo rectángulo. La hipotenusa la vas a encontrar siempre al frente del ángulo recto y los catetos son los otros, los que abrazan al ángulo recto, ¿ok? Entonces, con esto tú puedes encontrar varias cosas. Por ejemplo, podrías encontrar una altura, ¿sí? Ahora hablemos sobre el incentro. Cuando yo parto de un vértice y llego a la mitad del lado opuesto, parto de un vértice y llego a la mitad del lado opuesto, parto de un vértice y llego a la mitad del lado opuesto, entonces se forma el incentro. El incentro es un punto sobre el cual yo puedo hacer una circunferencia perfecta dentro del triángulo,
¿Listo? Ahora, sucede que en triángulos equiláteros, las alturas y las medianas son lo mismo, ¿sí? Porque las alturas también caen a la mitad, eso habíamos dicho en los triángulos equiláteros, ¿cierto? Ahora hablemos del circuncentro. Las mediatrices van a ser otra cosa, ¿no? Las mediatrices parten del centro y salen ortogonal. Parten del centro y salen ortogonal. Parten del centro y salen ortogonal. Y se forma este punto. Este punto es el circuncentro sobre el cual tú puedes hacer una circunferencia perfecta que está por fuera del triángulo. ¿Listo? Entonces tenemos el ortocentro, el incentro y el circuncentro. Ahora hablemos sobre congruencia y semejanza de triángulos. Estoy tratando de que el video sea corto, pero sí lo estoy haciendo rápido, pero si es que tú te confundes, regresa y vuelve a escuchar, ¿sí? Congruencia significa que los ángulos son exactamente iguales y la semejanza es que uno es como la guaguita del otro, ¿listo? O sea, comparten ángulos, pero no comparten lados. Entonces, en la semejanza solo hay que cumplir con el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, significa que todos tus... que los lados van a ser proporcionales. Ahora vamos a hablar de eso. Y en la congruencia, los tres lados tienen que ser iguales, o dos lados iguales y un ángulo igual, o un lado igual y dos ángulos iguales. ¿Sí? Entonces, eso para la congruencia. Si demuestras la congruencia, puedes asumir que los triángulos son idénticos. Ahora, en la semejanza, es diferente. En el caso de la semejanza tenemos que hacer proporciones, ¿ya? Entonces, digamos, si esto mide A, y esto mide A, y esto mide B, y esto mide B, y esto mide C, y esto mide C, mayúsculas y minúsculas, diríamos que A es a A como B es a B. Fíjate que guardo las A's en vertical y las minúsculas en horizontal, o lo puedo hacer al revés. También puedo decir A es a B como A es a B. También funciona, pero fíjate que guardo en vertical los triángulos, o sea, el lado de los mismos triángulos, y en horizontal los lados que se corresponden, ¿cierto? ¿Cómo sé que los lados se corresponden? Porque si este ángulo es alfa y este también es alfa, al frente de alfa se encuentra el lado A y al frente de alfa se encuentra el lado A pequeña. Entonces puedo decir que este y este son los hermanitos, ¿me entiendes? Entonces, de esa manera yo propongo las proporciones, ¿no? Lo que no podría ser, esto vale, lo que no podría hacer es esto. A se corresponde con B y B se corresponde con A. Esto sí no puedo hacer, porque no tiene, aquí sí, no tiene correlación vertical ni horizontal. Por ejemplo, tendría que ser A, sí estaría bien este. Esto, por ejemplo, no tendría correlación, ¿sí? Tiene correlación aquí y aquí, pero no la tiene aquí y aquí, porque A y B son de diferentes triángulos, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, no se podría hacer esta proporción. Solo tienes que tener cuidado en que la proporción corresponda en vertical y en horizontal. Por ejemplo, en horizontal aquí corresponden que son parte del mismo triángulo y en vertical que son los lados opuestos al mismo ángulo, ¿sí? Entonces, eso con la proporción. Por ejemplo, si esto mide 3, esto va a medir 6 si es que la proporción es al doble, ¿sí? La proporción la vas a descubrir por algún dato que te dé el ejercicio. Por ejemplo, si esto es 5 y esto es 10, digo, esto es 10, te vas a dar cuenta que la proporción es al doble. Entonces, si esto es 3 y te preguntan cuánto es esto, vas a decir que es 6. ¿Ok? Espero ahorita que se haya podido entender esto de los triángulos. Y bueno, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y nada más. Eso es triángulos, polígonos, cuadriláteros y circunferencias. ¿Listo? Bueno, ahorita espero que el video les sirva y me avisan cualquier cosa para mejorarlo o para repetir algo que sea necesario. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Estudien, por favor.